Muy bien, vamos a iniciar la clase para este día miércoles, que nos corresponde trabajar lo que son la guía de estudios sociales y también la guía de ciencia. Vamos a iniciar, pues, como siempre lo hacemos, con lo que es la guía de estudios sociales. Estamos en la unidad 6, lo que es continuidad y cambio de las sociedades pasadas y presentes en América Central. Estamos con la fase 3, semana 17. Y el contenido va a tratar acerca de Centroamérica y la historia de Centroamérica de los años 1930 a 1959. Productos esperados, lo que van a trabajar ya al final va a ser completar un crucigrama de forma individual, o sea, cada quien, y explicar las interrogantes con sus palabras, o sea, dar respuesta a unas preguntas que están al final eh, de acuerdo a lo que ustedes han leído, ¿verdad? Por eso es que casi siempre al inicio, acá en las orientaciones, nos pide que leamos las veces que sea necesario el material para, este, pues, comprenderlo y poder responder de esa manera de acuerdo a lo que uno ha entendido. En las orientaciones dice, estimado estudiante, están las actividades, dice que las debes desarrollar con ayuda de tu familia o encargado, ¿verdad? Pero en este caso, pues también yo les trato de colaborar con, con esta clase. Eh, Pide al final utilizar un diccionario y hacer un glosario, ¿verdad? Con aquellas palabras que te sean desconocidas. Si alguna palabrita de las que está acá le pareció de que nunca la había escuchado, entonces usted busca en el diccionario qué significa esa palabra y al final de la guía escribe el glosario, escribe la palabra y su significado, ¿verdad? Eso es un glosario, ¿verdad? Un glosario es un conjunto de términos que en este caso van a ser desconocidos para nosotros, para ustedes, y se escribe el significado. Comenzamos, actividad 1, dice. Analiza las siguientes imágenes. Nos presentan acá 3 imágenes y la primera dice es la vista de la legación de los Estados Unidos de Norteamérica que fue elevada al rango de embajada el 24 de marzo de 1943, ¿verdad? Para aquel entonces, cuando fue construida, todavía no había una embajada en El Salvador, ¿verdad? Sino que eran legaciones, o sea, eran como delegaciones que venían de esos países representándolos, pero no había un embajador como tal, ¿verdad? Ese fue el edificio que construyeron para eso, ¿verdad? Esa casa. En la otra imagen aparece lo que es el Puente de Oro. Tal vez, quizás tal vez ninguno de ustedes ha escuchado hablar del Puente de Oro. Dice inaugurado el 10 de diciembre de 1952 y fue dinamitado en octubre de 1981. Es el Puente de Oro, ¿verdad? Esa fue una construcción enorme, ¿verdad? Para aquel entonces fue un gran logro arquitectónico, puesto que atraviesa pues todo lo que es el río Lempa, este Puente de Oro, ¿verdad? Y pues recibe ese nombre. Hay muchas explicaciones históricas de acuerdo a eso. Muchos lo dicen que es por el costo monetario que tuvo para construirlo, ¿verdad? Pero no es en sí que el puente sea de oro. Simple y sencillamente, pues, fue un nombre que se le dio como llamativo, ¿verdad? Por la importancia que tenía ese puente, puesto que el puente de oro es el que comunica a, digamos, por decirlo así, la capital, o sea, todo el resto de El Salvador, con la zona oriental, ¿verdad? Estamos hablando con San Miguel, La Unión, bueno, Usulután aún, ¿verdad? Podríamos llegar a accesar desde ahí, pero principalmente para lo que es San Miguel y La Unión. Luego está Casa Presidencial. Esta, bueno, ahora en la actualidad se conoce como ex Casa Presidencial, ¿verdad? Que está ubicada allá en San Jacinto. Y pues, eh, bueno, en la actualidad pues son básicamente oficinas gubernamentales, pero no tiene como el uso de casa presidencial. Luego dice, contesta tu cuaderno de estudios sociales. Dice, ¿has escuchado hablar de estos lugares que se te presentan en las imágenes? Y explica. Dice. Como recuerden de que esta guía está diseñada para trabajarse con la ayuda de sus padres.
Por lo tanto, habría que pues esperar ahí con la colaboración con ellos, ¿verdad? A ver si han oído hablar también de estos edificios. Del Puente de Oro, muy posiblemente su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita le pueden hablar del Puente de Oro, ¿verdad? Y darle alguna idea para poder responder acá, aunque igual, ¿verdad? Yo les acabo de hacer un par de comentarios acerca de ellos y se podría poner eso, ¿verdad? Dice, amplía los datos de cada lugar representado y explica por qué es importante la historia. Aquí en la ampliación vamos a iniciar con esto. Aquí yo le voy a dar pequeños datos. Bueno, primero en la ampliación podemos hablar de que esta ex embajada todavía se encuentra de pie, dice, sobre la calle Arce, ¿verdad? Estamos hablando allí por una universidad, ¿verdad? Que está aquí en San Salvador, ¿verdad? Ahí está todavía el edificio, sobre esa calle, sobre la calle Arce, la que va a dar allá al Hospital Rosales, queda como a 2 cuadras del Hospital Rosales, está ubicada esta casa que todavía está ahí levantada, ¿verdad? Y se convirtió, dice, en embajadas el 24 de marzo del 43. Un dato curioso, El Salvador y Estados Unidos ya tenían relaciones diplomáticas desde 1863. Imagínense, desde el 63. Pero es hasta el 43 que ya se establece una embajada por primera vez aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces eso fue bastante importante, ¿verdad? Luego aparecía lo que es el Puente de Oro, y el Puente de Oro, dice, fue catalogado como una maravilla de la ingeniería en El Salvador. Y ya lo que ya sabíamos, pero fue dinamitado en 1981. Dice que fue en la madrugada del jueves 15 de octubre. La construcción del puente, por aquí está señalado, mire, lo más importante, lo que usted podría poner ahí en esa ampliación, la construcción del puente comenzó durante el periodo presidencial del general Salvador Castaneda Castro, entre el 45 y el 48, y fue inaugurado por el presidente coronel Óscar Osorio hasta en el 52. Tiene 700 metros de longitud, o tenía 700 metros de longitud, y era uno de los puentes más largos de Latinoamérica. Oiga bien, no solo de Centroamérica, sino que de toda Latinoamérica. Su estructura era elástica, sostenida por columnas firmemente asentadas en las orillas y el lecho del río, y la superficie sostenida por cables de acero. Su flexibilidad lo volvía resistente a los sismos y vientos huracanados, dado que en nuestro país, pues, no por gusto le dicen el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Aquí tiembla bastante. El Puente de Oro, dice, era el paso en la carretera litoral sobre el río Lempa y unía la zona oriental con el resto del país, ¿verdad? Ahí está información muy importante, ¿verdad? Que eso era lo que hacía o le daba relevancia a este puente, ¿verdad? Que unía todo lo demás de El Salvador con la zona oriental. Entonces, eso es lo que se puede ampliar acerca de el Puente de Oro. De ahí tenemos ex casa presidencial, ¿verdad? Casa presidencial, ¿y qué podemos decir o qué podría usted ampliar acerca de eso? Dice que el 20 de junio de 1911, por mandato del presidente doctor Manuel Enrique Araujo, dice que se compra la Quinta Natalia, que era propiedad de un señor que se llamaba Pedro Ramos. Dieron 12,000 colones, ¿verdad? En aquel entonces. Y que la construcción inició en 1911 también, ¿verdad? El mismo año que la compraron, iniciaron a construirla. Se encontraron, dicen, muchos artefactos arqueológicos en el lugar cuando hicieron la excavación. Así que luego habla que el presidente Carlos Meléndez colocó la primera piedra de un nuevo edificio, dado de que la estructura fue dañada gravemente por terremotos, dice. Y al final la obra
fue finalizado mucho después, en 1921, y se habla que allá en 1931, después del golpe de Estado contra el presidente Arturo Araujo, el general Maximiliano Hernández Martínez tomó la presidencia y que oficialmente se ubicó en la residencia del cuartel El Zapote, ¿verdad? O sea, ahí donde está en San Jacinto, debido a las dificultades políticas, económicas, sociales por las que pasaba el país y los problemas de seguridad. Bueno, ahí habla un poquito de historia, ¿verdad? Pero es lo que podríamos hablar acerca de ex casa presidencial, ¿verdad? Ahí tenemos quién lo mandó a construir, ¿verdad? Los daños que sufrió por terremotos y pues quién la estuvo habitando, ¿verdad? El señor Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? En el 31. Entonces son parte de los datos, ¿verdad? Ahora dice, ¿por qué es importante la historia? Es de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Bueno, sabemos que la historia en sí es importante porque nos ayuda a conocer todos los hechos que han acontecido, que han pasado, que se han dado antes pues de que nosotros pudiésemos existir, ¿verdad? Gracias a ellos sabemos que, imagínense, en el 52 se crea una gran obra arquitectónica en El Salvador. Y la historia nos ayuda a comprender la situación que vivió la sociedad de esa época, ¿verdad? Y la importancia que tuvo en su momento. Imagínense la importancia para El Salvador, que después de qué, de casi 80 años, después de 80 años de tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por fin se estableciera lo que era una embajada aquí en el país, ¿verdad? Entonces, fueron hechos históricos muy importantes. Entonces, la historia es muy importante porque nos ayuda a conocer el pasado. Y ese conocimiento del pasado, pues nos va a ayudar también a comprender el futuro, ¿verdad? Y ver qué está pasando pues, a nuestro alrededor. Se dice, ¿verdad?, que la historia es cíclica, ¿verdad? Y tiende a repetirse. Eso nos ayuda bastante. Literal B dice, ¿qué debes saber? La actividad 2 nos invita a leer un texto. Dice, llegada de los dictadores. Ya habíamos visto la semana pasada que en 1929 se dio un fenómeno, ¿verdad?, económico allá en Estados Unidos, ¿verdad?, con la bolsa de valores y que se llamó la Gran Depresión, ¿verdad? Se dice que Centroamérica fue afectada por la depresión económica del 29, cuando los precios del café, que era algo que se exportaba bastante, ¿verdad?, y del banano, que fue algo que también sostenía la economía de Centroamérica, sufrió daño, ¿verdad? Usted dice que esa crisis provocó una reducción en la producción, baja de salarios y el desempleo aumentó. Todo esto, dice, se tradujo o se convirtió en aumento de la protesta social de parte de los trabajadores y dentro de o en medio de toda la crisis, los militares asumieron el poder en la mayoría de países centroamericanos. Ahí tenemos que en El Salvador, dice, se impuso el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad?, que fue un dictador muy reconocido en el 31. Dice. En Guatemala, el general Jorge Ubico, en el mismo año. En Honduras, entra el señor Tiburcio Carías Andino, ¿verdad?, en el 33. Y en Nicaragua, el señor Anastasio Somoza, en el 37. Y ahí tenemos dos presidentes, ¿verdad? Aunque realmente se clasifican como dictadores que entraron en el 31 y posteriormente entran en el 33 Tiburcio Carías Hernández y Anastasio Somoza en el 37. Centroamérica y la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la relación que se dio o qué pasó acá durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial? Dice que al final de la Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo orden. Estados Unidos, dice, se consolida como un socio de los productores de América Central. Y aquí surge o aparece como un actor bien importante esta empresa norteamericana, la United Fruit Company. Entonces dice que esta empresa se dedicaba más que todo a aquí, ¿verdad?, cosecha de banano, ¿verdad?, principalmente allá en Guatemala, Honduras, fueron como que los dos países más representativos en cuanto
a lo que fue el cultivo del banano. Y acá dice que se consolidaron como propietarios directos. ¿De quién o de qué? Casi pues de Centroamérica, ¿verdad? Ellos dominaban mucho lo que era a nivel social, político de Centroamérica. Dice, se modificó la política hacia el istmo. Algunos gobiernos norteamericanos promovieron medidas para mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos, construyendo escuelas, programas de alimentación y otros. Dice, entre esos otros aparece lo que fue la Alianza para el Progreso, que fue iniciativa del presidente John Fitzgerald Kennedy en los años 60. Y eso dice como que fue una representación del inicio de una nueva política hacia Centroamérica. Acá aparece lo que fue la ODECA. ¿Qué es la ODECA? La Organización de Estados Centroamericanos. Y la principal declaración que tuvo la ODECA, como teniendo sus países miembros siempre Centroamérica, ¿verdad? Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, su principal carta de organización fue, dice, que esta organización no iba a interferir con el régimen interno de los estados, o sea, de ninguno de los países de Centroamérica. Y ninguna de las disposiciones de la presente carta, dice, va a afectar el respeto y el cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno de ellos. O sea que esta organización los unía, pero de igual manera iban a respetar la independencia de cada país, ¿verdad? Nadie se iba a entrometer en un país o en el otro, y la organización iba a respetar eso. Dice, ni podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los estados centroamericanos como miembros de las Naciones Unidas, que ya existía lo que es la ONU, ¿verdad? Las Naciones Unidas, y de la Organización de los Estados Americanos, ni las posiciones particulares que cualquiera de ellos hubiese asumido por medio de reservas específicas de tratados o convenios vigentes con otros países, ¿verdad? O entre ellos mismos. Al surgimiento de la ODECA, dice, también se le atribuye lo que fue la creación del Mercado Común Centroamericano, que años más tarde se van a hacer lo que es el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, que todavía existe, ¿verdad? Producto de las gestiones de lo que fue la ODECA. Luego empieza a hablar ya de lo que es la integración centroamericana. El 14 de octubre, ¿verdad? Se celebra lo que es el Día de la Integración. Bueno, la integración centroamericana, dice, tenía como uno de sus propósitos fortalecer la economía de los países de la región. Eso era el principal propósito de la integración centroamericana. Que los países de la región, sus economías se vieran fortalecidas a través de la unión, ¿verdad? Ya hemos escuchado el dicho, ¿verdad? Que la unión hace la fuerza. Entonces esa fue la idea de ellos. El desarrollo de los países, dice, fue el propósito principal con el que nace en 1948 la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, intentando que los países pobres, como El Salvador, con economías débiles, alcancen niveles de desarrollo que le permitan competir en el mercado internacional. Allí habla un poquito acerca de lo que fue la CEPAL, luego habla del mercado común centroamericano, que dice que debido a que a los años 50 el proceso de industrialización en Centroamérica fue obstaculizado por ser muy pequeño, ¿verdad? Entonces ellos firman lo que es un tratado de libre comercio para poder empezar a trabajar, pues, entre ellos, ¿verdad? Y ya convertirse como en un bloque, ¿verdad? Convertirse en un bloque unido que ya no era como tan pequeño como trabajar por separado, ¿verdad? En 1963, dice, el presidente John Fitzgerald Kennedy se reunió con los presidentes centroamericanos en Costa Rica y les dijo que iba a apoyar el proceso de integración para que todos pues pudieran funcionar y trabajar como un bloque. Ahora, ¿qué vamos a responder de esto? Dice, ¿cuál fue la declaración de la Carta de la Organización de Estados Americanos? Aquí hay un error en las preguntitas, ojo con eso. Aquí dice la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Y esa sería la OEA, pero a nosotros nos han hablado de la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos. Por lo tanto, ahí hay un error en la preguntita. Aquí era la Organización de Estados Centroamericanos. Y la carta, la declaración de la carta fue lo que leímos acá, ¿verdad? Aquí está, mire. Esto es lo que tendría que usted poner ahí
para esa pregunta. Dije que la organización no va a interferir con el régimen interno de los estados. Todo este bloque, ¿verdad? Todo este bloque es la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? La número 2 dice, ¿quiénes fueron los países miembros de la Organización de Estados Centroamericanos? Recordemos que aquí hay error, ¿verdad? Estados centroamericanos. Y ahí sabemos que estaba, pues, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Están ahí los 5 países. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la integración centroamericana? Y eso lo tenemos acá, que uno de sus propósitos fue fortalecer las economías de los países de la región. Ahí está, ¿verdad? Solo es de leer, pero aquí les estoy ayudando, enseñándoles dónde está la respuesta, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Fortalecer las economías de los países de la región. Ese fue uno de los propósitos. Viene ahora el aplica lo aprendido. Dice, con base en las lecturas de la guía, completa el siguiente crucigrama, ¿verdad? Creo que este tipo de actividades a ustedes les gustan bastante. Entonces aquí vamos a responder, ¿verdad? La primera, no les voy a ayudar en todas por cuestión de tiempo y que todavía nos falta trabajar ciencia, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Para ir viendo y que agarremos ahí la lógica con que vamos a trabajar. Dice, fue el militar de El Salvador que a raíz de la crisis de 1929, de la Gran Depresión, ¿verdad?, se impuso como presidente, ¿verdad? Y ahí tenemos que ese fue el señor Maximiliano Hernández. Y va a ir en la 1 aquí, ¿verdad? Donde está en amarillo, aquí solo va a escribir Maximiliano, ¿verdad? Aunque ya viene la ayudita aquí también, ¿verdad? Estaba revisando de que aquí ya vienen las respuestitas, ¿verdad? Para que a usted no le cueste, pero fuese bueno, ¿verdad? Hacerlo, intentar hacerlo así sin ayuda para que haya realmente un aprendizaje. Entonces aquí está, por ejemplo, la 3 dice la organización formada por los países centroamericanos era la ODECA, ¿verdad? Mire, esa se va a escribir aquí en diagonal, donde aparece estas acá de color morado, aquí ODECA, ¿verdad? Y así, para que vea, hoy viene un poco distinto del crucigrama, ¿verdad? No viene como el crucigrama tradicional, ¿verdad? Sino que viene, trae distinto, por ejemplo, eso que viene en diagonales. Entonces ahí está, y ahí están hasta las respuestitas para que pueda ayudarse. Y luego, igual, ¿verdad? De leer qué era el mercado común centroamericano, eso lo acabamos de ver, aquí está, ¿ve? ¿Qué era el mercado común centroamericano? Y pues aquí nos habla que en los años 50 el proceso de industrialización de Centroamérica fue obstaculizado, ¿verdad? Por ser muy pequeño. De los países centroamericanos firmaron acuerdos de libre comercio e integración económica para aumentar el tamaño del mercado, ¿verdad? En diciembre de 1960 se firma el Tratado General de Integración Económica. ¿De qué era el mercado común centroamericano? En este caso, pues, podríamos poner que los países centroamericanos firmaron acuerdos de libre comercio e integración económica para aumentar el tamaño del mercado. Ese es el tamaño, ese es el mercado común centroamericano. Es la unión de todos los mercados económicos que tenían los diferentes países de la región centroamericana y convertirlo en uno solo, ¿verdad? Para que los países pudieran producir y vender sus productos como bloque, no de manera individual, porque de manera individual eran tan pequeños que los países grandes los ignoraban, ¿verdad? No querían hacer negocios con ellos porque tenían muy poco que ofrecerle, ¿verdad? Y debido a eso, pues se unieron. Y a eso se le llamó Mercado Común Centroamericano. ¿Qué era la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, verdad? Eso también ya lo vimos que allí está. ¿Y qué fue lo que era la Alianza para el Progreso? Por ahí tenemos la Alianza para el Progreso. Y dice que fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina, efectuado entre el 61 y el 70. Su origen y propuesta fue por el presidente John F. Kennedy en su discurso que dio el 13 de marzo del 61. Ahí está el dato de qué era lo que se le llamó Alianza para el Progreso. Luego llegamos a la evaluación y aquí ya sabemos, ¿verdad? Contestar con la mayor sinceridad posible, con lo que usted haya leído y haya entendido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y esta sería la guía de sociales. No sé si tenemos alguna preguntita.
Ahí, Kenia, ¿tendremos alguna duda? No, profe. Está excelente. Si alguien tiene alguna duda, pues sería el momento, ¿verdad? Ahorita. Si no, pasamos a la siguiente guía, que sería nuestra guía de ciencias. Aquí igual, ¿verdad? Todas estas guías sabemos que viene de leer, ¿verdad? Que leer, ¿verdad? Aquí estamos en la unidad 8, la Tierra, nuestro gran hogar, siempre fase 3, semana 17. El contenido, o sea, ¿de qué vamos a hablar? De acciones para proteger y cuidar lo que es la flora y la fauna. En el resuelve se va a trabajar con algo que denominan a proteger El Salvador, o sea, cuidar nuestro país. Hacen un reto para completar una misión y hablar acerca de los recursos naturales de El Salvador. ¿Qué debes saber antes de irnos allá a responder? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Todo lo que dice acá, ¿verdad? Eso es lo que hay que leer. Empieza a hablar de que El Salvador, ¿verdad? Uno de los países más pequeños de la región centroamericana, ¿verdad? Más, ¿verdad? Somos conocidos como el pulgarcito de América, ¿verdad? Es el país quizás más pequeño. Por eso dice oportuno reflexionar un poco en torno a los siguientes interrogantes. ¿Qué medidas podemos tomar para cuidar el medio ambiente? ¿Qué pasaría si se destruyen los árboles? ¿Cómo cuidarías el medio ambiente? ¿Y por qué utilizamos productos desechables? ¿Por qué son útiles los manglares, verdad? Eso ya lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De los manglares, también conocidos como bosques salados, ¿verdad? Ahora dice la importancia de la conservación de la flora. Estamos hablando de todo la parte vegetal, ¿verdad? De la tierra. La existencia de árboles y plantas es primordial, importante para nuestra supervivencia. Esto se debe, dice, a la capacidad que tienen de generar oxígeno. Como seres vivos, respiramos oxígeno. Por si fuera poco, dice, también fertilizan los suelos, ayudan a la compactación de la tierra, evitan la erosión de la tierra, ¿verdad? Y sirven como sustento y refugio para muchas especies, ¿verdad? Ahí los pajaritos hacen sus nidos, ¿verdad? Sus casitas ahí en los árboles, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar, dice, qué pasaría si los árboles desaparecieran? Es posible que tu respuesta sea, nos quedamos sin oxígeno. Pues no, porque la mayor cantidad de oxígeno no la producen los árboles. La mayor cantidad de oxígeno se produce en los océanos. Miren, los océanos son los que producen, dice, hasta el 72% del oxígeno del planeta. No son los árboles, pero eso no quiere decir que los árboles que no son importantes, ¿verdad? Claro que son importantes, porque de igual manera nos haría falta la parte de oxígeno que ellos producen, ¿verdad? O sea, sí tienen su relevancia, dice. Es por ello, dice, que debemos de cuidar nuestros océanos. Pero si el planeta perdiera su vegetación, pasarían diversas cosas apocalípticas, dice. El dióxido de carbono que los árboles transforman en oxígeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno serían más altos. Eso se mezclaría, pues, en todo el aire, lo que respiramos nosotros. Esto provocaría, dice, la muerte de las personas y animales. Por si eso fuera poco, los suelos no serían aptos para cultivo, no podríamos sembrar. Habrían terribles sequías y si la humanidad, dice, llegara a sobrevivir, o sea, se duda que sobreviva, pero si llegara a pasar eso, tendrían que utilizar máscaras de por vida. Y no como las mascarillas que andamos puestas, ¿verdad? Sino que ya máscaras que ayuden a filtrar, pues, todos estos contaminantes que estarían en el aire. No es muy alentador un mundo sin árboles, dice, ¿verdad? Por eso debemos de cuidar nuestra flora, entre ellos los manglares. Nuestro país cuenta con este tipo de bosque salado, cuya función principal es proteger las costas de los tsunamis, huracanes y tormentas. Previenen la erosión, reducen el oleaje y las marejadas, ¿verdad? Mira, ayuda a contener un poco lo que es la fuerza del océano. Importancia de la conservación de la fauna. Ahora ya hablamos de flora y vamos a hablar de fauna. En lo que respecta a la fauna, dice, desde el animal más grande hasta el microorganismo más pequeños son muy importantes para la conservación del ambiente y la supervivencia humana. Cada especie tiene alguna función definida, ¿verdad? Eso lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que cada especie tiene una función específica en lo que es el medio ambiente, en los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, cada especie es muy importante, dice, para mantener el equilibrio de las redes tróficas. Por ejemplo, dice la regeneración vegetal de los campos. Esta actividad la efectúan los herbívoros, como las cabras, las ovejas.
sea, el hecho de que ellas coman zacate, ¿verdad? Coman esas especies vegetales, no crean que es algo dañino, ¿verdad? Eso permite que esas plantas se regeneren, ¿verdad? Que no se estén ahí, que se van a secar, que van a poner toda fe, sino que estos animalitos tienen esa función, ¿verdad? Se alimentan de ello, surgen nuevas hojas y se está regenerando, ¿verdad? Asimismo, dicen los roedores y los pájaros cuando se alimentan de semillas o frutos que al entrar en contacto con el suelo, ya sea porque defecan las semillas, ¿verdad? O porque las entierran, pues estas van germinando y ahí van naciendo nuevos árboles. La fauna, dice, presenta diversos niveles de nutrición. Esto se establece en relaciones entre presa y depredador, o sea, animalito que cazan y el cazador, ¿verdad? Cada ser cumple en su ecosistema una función vital, ¿verdad? Que son importantes. Allá van a aparecer algunos como carroñeros, dice, aparecen ahí buitres, hienas, que son animalitos que casi no se dedican mucho a la caza, sino que andan viendo dónde hay animales muertos, ¿verdad? Para mantenerse de ellos, ¿verdad? Aparecen los descomponedores y ahí aparecen como descomponedores principales la lombriz, ¿verdad? Que la lombriz de tierra, pues ella se encarga de procesar la tierra, ¿verdad? Y convertirla en suelos fértiles, ¿verdad? Es increíble la función que tiene la lombriz, ¿verdad? Las podemos ver un poquito como que de menos, pero sí son bien importantes. Los descomponedores, dice, se pueden dividir en tres tipos: insectos, bacterias y hongos. Sin estos, dice, tendríamos malos olores, focos de infección y sin nutrientes los suelos. Mire la importancia que tienen los descomponedores. Ahí están las abejas, que no solamente es la miel, ¿verdad? Sino que las abejas también lo que andan ayudando es a la polinización, o sea, haciendo que las plantas sean fértiles. Si no, las especies vegetales tenderían a desaparecer si las abejas no estarían ahí ayudando a andar polinizando las flores, ¿verdad? Ellas extraen la miel de las flores, pero al mismo tiempo, ¿verdad? En sus patitas ahí se les pegan el polen y así polinizan las diferentes especies vegetales, ¿verdad? Son muy importantes. Plancton. El plancton, dice, es un alimento para la mayoría de especies marinas. Y imagínense, es tan importante el plancton que produce la mitad del oxígeno que respiramos. Es que el 50% del oxígeno que nosotros respiramos es producido gracias al plancton que está ahí en los océanos, ¿verdad? Y absorben, dice, gran parte del dióxido de carbono. Es decir, por ello se evita el calentamiento global. O sea, sí, son bien importantes estas especies. Acciones para proteger y cuidar la flora y la fauna. O sea, ¿qué podemos hacer, verdad? Bueno, dice que El Salvador tiene aproximadamente más de 117 áreas naturales protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y eso ya es hacer una acción, ¿verdad? Ya hay un ministerio, ¿verdad?, que se encarga de proteger esas aproximadamente 117 áreas como reservas, ¿verdad?, naturales aquí en el país. Y ahí menciona algunas como el, el Trifinio, ¿verdad? El Trifinio, que es el Parque Montecristo, que lo compartimos pues con Guatemala y Honduras, ¿verdad? Acciones para protección de la fauna. Dice que conocer los ciclos reproductivos de las especies para prohibir la pesca y la cacería en esos ciclos, ¿verdad?, de reproductivos, para que los animalitos puedan reproducirse y no se terminen, ¿verdad? Crear santuarios o refugios o parques nacionales donde se preserve la vida silvestre. Evitar contaminar el suelo y agua, lugares donde habitan diversas especies, lo que les he venido diciendo estas semanas, de que si vamos a un río, vamos a un lugar a visitar, esa basura que llevamos, pues hay que traerla de regreso a la casa. Una bolsita la echamos y cuando pase pues el camión de la basura por la casa, pues ahí hay que aprovechar, ¿verdad? No comprar animales silvestres para su posterior comercialización o considerarlas mascotas. Es algo que quizás nos cuesta porque puede ser que alguno de ustedes tenga algún superiquito por ahí, ¿verdad? Un superico, y es un animal silvestre, ¿verdad? Que no deberíamos tenerlos como mascotas, sino que el propósito de ellos, pues, tienen su función, ¿verdad? En el medio ambiente. Entonces es necesario que anden ahí libres, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger la flora? Estábamos hablando de fauna. Explotar adecuadamente el bosque maderero. O sea, no utilicemos, ¿verdad?,
la madera, porque es importante también, ¿verdad? Para la construcción, para los carpinteros, ¿verdad? Hay gente que lo utiliza, ¿verdad? Pero hay que hacer un uso adecuado. Declarar parques nacionales, reservas forestales, o sea, donde no se podría ir a cerrar, ¿verdad? No realizar fogatas en sitios inadecuados porque así se inician los incendios. De ahí pues, nos da algunas recomendaciones, ¿verdad? Y llegamos al ponte a prueba y aquí vamos a hacer algo, ¿verdad? Yo sé, tal vez algunos de ustedes ya los trabajaron, así que en el ponte a prueba me va a responder uno cada uno, ¿verdad? Vamos a comenzar con la número 1 y se la vamos a dar a Anderson. Dice, ¿quiénes son los encargados de transformar el dióxido de carbono en oxígeno? Anderson, ¿quiénes eran? ¿Los árboles, los pulmones o los animales? Ajá. Los árboles. Los árboles y las plantas, ¿verdad? Excelente, Anderson. El número 2 se lo vamos a dar ahí al otro caballero que tenemos conectado. Aquí me parece como Luis Alonso, pero yo sé que no se llama Luis Alonso. Pero la número 2 para usted, caballero, dice, ¿qué especie se encuentra en el más alto nivel de la cadena alimenticia? ¿Será el tiburón, la ballena o la especie humana? Ajá, ¿quién estará más arriba en la cadena alimenticia? ¿Será que los tiburones están bien arriba? ¿Las ballenas? La especie humana. La especie humana, ¿verdad? Definitivamente nosotros nos encontramos en el lugar más alto de la cadena alimenticia, ¿verdad? Porque tenemos raciocinio, podemos pensar, al contrario de los animales, ¿verdad? Eso nos pone en una posición privilegiada. Y terminamos con Kenia. Kenia, ¿cuántas áreas naturales aproximadamente son protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿300, 117 o 50? 117, ¿verdad? 117. Excelente, 117, ¿verdad? Es el literal B, esas son las áreas protegidas, ¿verdad? Aquí en El Salvador, aproximadamente. Y la 4 dice algunas acciones para proteger la flora y la fauna. Y en este caso sería la opción C, que es reciclar, ¿verdad? Reciclar va a ser una acción para proteger flora y fauna. Ahora viene el resuelve. La primera actividad es a proteger El Salvador. Enumera 5 acciones que puedes hacer para proteger flora y fauna. Ya sabemos que esas las teníamos por acá, ¿verdad? Aquí nos dan 4 para fauna y 3 para flora, ¿verdad? Son 7. Deja 7, usted elige 5 y las puede escribir ahí, ¿verdad? O usted puede escribir también sus propias acciones. Luego dice, en el literal B, está retado, completa la misión. Y es lo que preguntaba Kenny el día de ayer. Lo primero que van a hacer es contabilizar las bolsas, pajillas o productos desechables que use en una semana. O sea, en esta semana, si usted, por ejemplo, el lunes vino y utilizó un producto desechable, ¿verdad? Que se compró un jugo y ahí estaba la botella, ¿verdad? Desechable. Entonces ya va a ir anotando, ¿verdad? Va a ir anotando qué productos desechables. Y los tiene que contar también la cantidad de bolsas, de pajillas o desechables que ha utilizado esta semana. Y eso pues hay que anotarlo y es lo que me tiene que mandar para el día viernes. Ahora dice, durante esta semana usa la menor cantidad de productos desechables. Ese es el reto, ¿verdad? A contarlos y a utilizar la menor cantidad de productos desechables que se pueda esta semana. Bolsas plásticas, pajillas. Y apunta en tu cuaderno, dice, ¿cuánto has ahorrado en los materiales si los hubieses utilizado? O sea, ¿a qué se refiere con esa parte, ¿verdad? Dice, apunta en tu cuaderno cuánto has ahorrado en ese tipo de materiales desechables si usted si hubiera utilizado, ¿verdad? Algún producto desechable, ¿verdad? Como utilizar,
un vaso desechable. Usted dice, no, no, mejor no, ¿verdad? Aquí ando yo mi vasito, ¿verdad? O aquí tengo yo mi vaso, ¿verdad? Y después lo lavo. Porque a veces hay gente que utiliza productos desechables por no lavar trastes. Entonces ahí es un gasto extra, ¿verdad? Es un gasto extra. Entonces, ese gasto extra se puede ahorrar si lavamos nuestros trastes, ¿verdad? No hay necesidad de estar gastando. Entonces a eso se refiere esa parte. Y en el punto 3 de Literal Bedi se analiza cómo los desechos plásticos impactan la flora y la fauna. Recordemos que el lenguaje, hemos hablado de esto, ahí hay datos de lo que hemos hablado en lenguaje acerca de los plásticos y flora y fauna, ¿verdad? Y si no, pues habría que hacer una pequeña investigación. No es mucho, ¿verdad? Pero ahí podemos dar datos como que, imaginen en la fauna, las tortugas, ¿verdad? Las tortugas marinas, este, debido al tipo de alimento que ellos consumen mayormente, que son las medusas, ¿verdad? Dice que ellos, si ven una bolsa plástica, suelen confundirla con una medusa. Entonces ellos vienen y se comen la bolsa plástica, eso les queda atorado, ¿verdad? Trabado en lo que es en su esófago y ya no les permite alimentarse, ¿verdad? Porque ellos no pueden procesar un plástico, ¿verdad? Y eso daña y mueren estos animalitos. Esta es parte de las afectaciones que los desechos plásticos pueden hacer en la fauna, ¿verdad? Y en la flora, pues sabemos que cuánto tarda en degradarse un plástico, son casi 100 años. Daña los suelos, ¿verdad? No les permite funcionar de la forma que deberían de hacerlo. En literal C dice recursos naturales de El Salvador. Observa el mapa territorial de nuestro país, hallarás algunas de las principales áreas protegidas o zonas de conservación. Identifica cuál es el departamento al que pertenecen y anótalo en tu cuaderno. Y comienza con el número 1, Alotepeque, la montaña. Este lugar, les cuento, ¿verdad? También es conocido como la Montañona, le dicen, allá en el lugar donde está, ¿verdad? Y hay que ubicar, dice, en qué departamento está. Por ejemplo, la Montañona está en el departamento de Chalatenango, el 1, ¿verdad? El número 1 está en Chalatenango. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para ver, ¿verdad? Porque usted va a decir, pero es que yo no me puedo todos los departamentos, ¿verdad? No sé a dónde podrían estar. Y fácilmente les puedo dar una idea. Usted agarra el mapa de El Salvador, mire, los puede poner aquí a la par, mire. Los puede poner a la par y luego ver, mire, ve, el 1 definitivamente está en esta zona, o sea que está en Chalatenango. Mire el número 15, que es Nahuaterique, que está aquí, mire, definitivamente está en Santa Ana. El número 6, que es el Imposible, ¿verdad? El Ibarra de Santiago, ese definitivamente está en Aguachapán. Entonces ahí puede ir usted con un mapa de El Salvador, así como lo estoy haciendo yo, solo ir observando, ¿verdad? Y aquí ya tiene los departamentos, ¿verdad? Así que está relativamente fácil, dígame. Ahí yo no sé si estoy bien con mi idea, pero aquí en las letras donde están los nombres, a la par poner el departamento, porque para los números que están adentro ya del mapa, como que no sé, quizás se confunda usted cuando la señalemos con flechas o no. No, sí, está bien como usted dice, ¿verdad? Anotarlos ahí a la par del nombre, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, el número 1, Alotepeque, la montaña. Y ahí a la par le va a poner Chalatenango, ¿verdad? Número 15. El número 15 ya dijimos que era Nahuaterique. Y ahí a la par Santa Ana. Y así, ¿verdad? Ahí lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Aquí me parece excelente la idea ahí de Kenia. Pero de ahí yo les regalo esta idea, ¿verdad? Que pueden hacerlo ahí acompañándose del mapa de El Salvador. Y como el video ahí queda grabado, usted puede pausar esta parte y aquí tiene el mapa a la par, aquí están las dos cosas a la par y puede ir comparando y viendo en qué departamento está. Y quiero ver qué más habría para esta guía, pues no tenemos nada más, viene luego la autoevaluación y pues eso sería todo, ¿verdad? Para ciencias. No sé si tendremos alguna duda. ¿Nos habrá quedado algo por ahí?
¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros entonces? Sí, Sí, excelente, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí estamos, ¿verdad? Para el día de mañana, recordemos, tenemos la recepción de tarea, ¿verdad? Mañana, en esta semana van a tocar 3 guías. Mañana se recibe lenguaje, sociales y artística, ¿verdad? Mañana entregamos artística. Yo espero que ya haya iniciado esas obras maestras que me van a mandar, ¿verdad? Allí con la técnica que veíamos el día de ayer. Si no hay dudas, pues aquí nos quedaremos y pues nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Siempre aquí por este medio. Que tengan un buen día y adiós.